Las historias se cuentan y se plasman en libros, en documentales, se discuten en foros y en entrevistas como la de hoy. Hoy tengo aquí un invitado, a Diego Arcos, quien por su trayectoria en la televisión informando de deportes, todo el mundo lo conoce. Diego Arcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por reunir tu tiempo. Un placer, encantado, para conversar de lo que sea aquí, precisamente, veamos a dónde nos lleva la entrevista. Bueno, quiero empezar un poco cronológicamente. ¿Cuáles son los orígenes de Diego Arcos? ¿De dónde viene su entorno familiar? Familia tradicional común, guayaquileña, quiteña, una infancia completamente normal, creciendo entre un Guayaquil y un Quito que era distinto, tal vez en los tempranos 80s y hasta 70s, muy sano, muy saludable. Me refiero a esas sociedades porque eran sociedades en las que podías jugar muchos más deportes en la calle, no solo fútbol. Había otro tipo de actividades que te sacaban de la casa y no te metían a la casa, como hoy hay muchas videoconsolas, menos televisión para ver. Y yo crecí en ese entorno del que ya yo tengo una idea en la que digo, antes era distinto cómo crecías y cómo te desenvolvías. Yo creo que así me tocó crecer a mí. ¿Y a qué edad fue que saliste del país? A viajar, a trabajar, a estudiar, ¿a qué te refieres? O sea, al momento cuando... Sí, el primer trabajo, cuando saliste... Ya de cobertura profesional. Sí, sí. Mi primera cobertura profesional fuera del país tiene que haber sido para una Copa Davis en el 93. Esa fue la primera cobertura internacional. Estaba muy nervioso. Es algo que ocurre aquí mucho. Después vino ya un mundial de fútbol en el 94. Pero aquí los directores de medios, y ocurre mucho en el Ecuador, cuando te envían a una cobertura afuera, dan por hecho que tienes que trabajar 24 horas al día. Y no es que no sea una consigna con la que tú tienes que ir dispuesto a hacerla, sino que muchas veces por querer hacer muchas notas, haces contenidos que no son tan buenos. Entonces lo importante es que tú cubras la noticia que está afuera y por eso estás afuera. Y si vas a cubrirla, para que cuentes con una tónica periodística real lo que ocurre estando allá. Hago referencia a esto porque últimamente he notado tantos muchachos jóvenes que se van a su primer viaje y están aterrados. Están aterrados porque creen que van a tener que hacer 8 o 10 notas al día, lo cual es físicamente imposible. Porque creen que si van en la radio van a tener que estar hablando 20 horas al día en la radio. Y ocurre en la radio que yo trabajo, que tenemos excelentes profesionales y los envían a una cobertura afuera y salen para el programa de 7 a 8 diciendo algo, para el programa de 8 a 10 diciendo otra cosa, para el programa de 11 a 12 otra, para el programa de 12 a 1 otra, para el programa de 2 a 3. Entonces yo no sé cuánto puede variar la información que ya dijiste, pero claro, es también el caché del programa de querer decir, tenemos un informador en tal o cual lugar, ¿no? Son procedimientos, son ideas mías que yo tengo en las formas que se trabaja, pero respondiendo a tu pregunta, una Copa Davis en el 93. Muy bien, perfecto. Y bueno, eso como experiencia viajando. ¿Y cómo llega Diego Arcos a la televisión? ¿Cómo fue antes de, o sea, siempre fue, quise esto, o primero fue obviamente el A mí me béisbol, encantaba el todo eso? deporte, a mí me Sí. encantaba el deporte, yo ya de pequeño hacía mi propia selección de jugadores de básquet de Canadá contra la selección de jugadores de básquet de Puerto Rico, ya hacía yo mis campeonatos internos de béisbol, ya yo chequeaba todas las estadísticas de Juegos Olímpicos, porque lo del fútbol lo manejaba al revés y al derecho, que es lo que todo el mundo maneja, pero yo iba un poco más allá, yo iba un poco más para aprender por qué Pancho Segura era quien decían, y por suerte había una buena biblioteca en mi casa, y encontraba historias de Pancho Segura y investigaba más de este ecuatoriano que se fue a jugar afuera y qué fue lo que le ocurrió. Entonces ya era una obsesión mía por querer aprender más y más y más y más de todos los deportes. Yo creo que a los 13 años, para el Mundial de España 82, yo ya era un experto en mundiales. Ya me había devorado y leído todo lo que había mundiales de fútbol por haber. Ya mi papá me había llevado al estadio de fútbol acá a ver partidos. En esa época salían álbumes del campeonato ecuatoriano de fútbol. Entonces te aprendías de todos los jugadores. En el colegio empecé a hacer un folleto de noticias deportivas del colegio. Pero yo jugaba. Yo jugaba fútbol, yo jugaba béisbol, yo jugaba básquet. Y me sale la posibilidad de poder jugar béisbol afuera del país y pagarme la universidad jugando béisbol. Entonces yo dije, esto es perfecto porque yo voy a ser un super jugador de béisbol, voy a ganar millones, pero como me terminé graduando en comunicación, cuando ya me retire,
A los 42 años, a los 42 años, trabajo en televisión o en periodismo. No había sido tan bueno. Se acabó todo mi sueño en Estados Unidos cuando yo tenía 21, 22 años. Me fui a jugar a Venezuela. También jugué 1 año y medio en Venezuela y ya regresé con una realidad de que ya tengo que empezar porque el contrato millonario al que yo aspiraba no llegó nunca. No era tan bueno como yo creía. Y ahí pues empezó todo en una era donde también era difícil entrar como alguien nuevo, pero que había menos gente. Yo siempre explico esto. Ahora hay muchísima gente. Bastante, sí, es verdad. Antes había menos, pero entrar era muy difícil. Ahora hay muchísima gente. Ahora puedes entrar fácil, te dejan hacer prácticas, te sacan a la calle, pero no te quedas permanentemente, ¿no? Sí, pero lo uno llevó a lo otro y ya vamos a tener 28 años casi haciendo esto aquí. Bueno, ya aparte del área de deportes, ¿se ve Diego Arcos, yo que sé, en otro tipo de programas, por ejemplo? Sí. Variedades, por ejemplo. De hecho, tengo 4 premios en fila o 5 premios en fila de locutor de variedades del ITV por la radio. Porque cuando yo llego a Di-Blue, yo estaba un poco abombado a hablar de deportes, porque tenía noticiero en la mañana, tenía radio de 11 a 10 de deportes, tenía noticiero en la tarde, tenía un programa en cable de 4 a 6 y tenía noticiero a la noche. Y me gusta hablar de muchas cosas, me gusta hablar de cine, me gusta hablar de arte, me gusta hablar de lo que ocurre en el día a día. Y Di-Blue me hizo una oferta y le dije, yo la acepto, pero si puedo hablar lo que me da la gana. Y me aceptaron. Tenemos 10 años en Di-Blue con Cabina 14, que ha tenido muchas nominaciones a la ITV como programa de variedades. Yo he tenido la suerte y el honor de ganar algunas veces el de presentador, locutor de programa de variedades, porque creo que el periodista debe saber hacer mucho. El periodista deportivo debe dominar para mí unos 3 deportes como mínimo, pero el periodista deportivo debe poder llegar a una... Si mañana te mandan una cobertura en Perú y resulta que en Perú también hay una cobertura deportiva y en Perú también hay elecciones para presidente ese día, tú tienes que estar capacitado para cubrir. ¿Ya? Si estás cubriendo un partido de fútbol de Copa América en Argentina y de pronto hay un atentado, tienes que estar capacitado para cubrirlo, porque tú eres periodista y después te especializaste. Entonces, como periodista tienes la capacidad de poder informar y transmitir lo que ocurrió bajo los cánones profesionales. Bueno, y hablando un poco de la radio, también aquí, ¿cuánto tiempo se ve en la radio? ¿Cuánto tiempo voy a hablar más yo en la radio? Sí, ¿cuánto tiempo se ve en la radio? industria está cambiando. La industria está cambiando por las nuevas plataformas, por todo lo que está ocurriendo. Yo no tengo ningún apuro en no seguir en la radio, me siento a gusto en la radio. Me gusta muchísimo venir y sentarme, a relajarme y a conversar, compartir con la gente que nos escribe. Son 10 años que tenemos ya y afortunadamente todo ha ido bien. Yo creo que ya no me veré en la radio cuando ya esté viejo, porque yo sí pienso en una vida retirada en algún lugar escribiendo y haciendo tal vez radio independiente. Pero no, yo me veo, qué sé yo, 15 años más, 20 años más, no sé. Sabemos que es el mundo del comunicador, más que todo, nos quita tiempo y nos resta tiempo con la familia. ¿Qué hace Diego Arcos? ¿Cómo aprovecha su tiempo libre? Yo trato de aprovecharlo siempre. Yo trato siempre que haya un tiempo para mi familia. Yo siempre es algo en lo que hago énfasis. No me gusta el hecho de que no puedo, estoy full trabajo. Me choca un poco con la gente que está jactándose todo el tiempo que trabaja mucho. No me gusta llegar al 1 de mayo y que todos los periodistas pongan en Twitter trabajando el 1 de mayo. No hables. Claro, haz tu trabajo, haz tu trabajo. Y yo me esmero y sé que tal día es intocable. Los sábados a veces me toca hacer un partido de fútbol, pero el resto del día es para mí. Por ejemplo, esta hora es mi hora libre, estoy dando la entrevista. Esta es la hora en la que voy a estar con mi hijo en la casa, 1 hora, 2 horas, que yo tengo ya estimada todo el día. Mi día está diseñado de que yo sé que de 4 a 5 y media, 4, estoy en mi casa. Y de allá regreso al canal a las 6 otra vez y mi día puede durar hasta las 11 de la noche después. Pero a mí me agrada, yo no tengo que ir a trabajar, yo elijo ir a trabajar. Yo no me levanto con de que no, yo elijo, me gusta, lo disfruto y soy un afortunado porque creo que todos debemos tratar de encontrar eso. Aparte del béisbol, también... Fue a Venezuela en el 94 la cobertura, corrijo. Fue en marzo del 94 a Venezuela una Copa Davis y de ahí fue el Mundial ese mismo año. Aparte del béisbol, perdón. Aparte del béisbol, me enteré también que fue parte de la banda Acervis Cultural. Acervis Cultural. Acervis Cultural, perdón. ¿Qué tal la experiencia en la banda? ¿También es multifuncional en ese Soy músico, no, soy un músico profesional, toco algunos instrumentos, soy un gran crítico de la música y un gran crítico del cine. Y cuando eres adolescente y estás creciendo, sueñas con ser estrella rock and roll, con ser el que hace el gol en la final de un mundial para tu país o en la final de la Copa Libertadores con tu equipo de fútbol. Y sí, teníamos un grupo de amigos con que seguimos viéndonos, con que a veces seguimos hasta tocando. Y nos gustaba mucho la música, me gusta. A mí la música me gusta de una manera sobrenatural, yo puedo leer la música, digo. Y empezamos a tocar con este grupo y no teníamos nombre.
no teníamos nombre para la banda, y un día en un sector de Guayaquil había una moto parqueada, una moto de motocross, y Acervis es un accesorio de motos de motocross. Entonces alguien vio Acervis y le pusimos ese nombre, y por ahí otro payaso dijo Acervis Cultural. Quedó ese grupo con Roberto Bombúfalo, Andrés Chiriboga y Carlos Pombar. Yo tocaba guitarra en esa banda, covers. Por ahí tratamos de hacer algunas canciones propias, pero de ahí ya yo me tuve que ir a jugar béisbol afuera, el tecladista también, y ya se disolvió, pero es lo máximo, hacer música, estar en esa dimensión de tocar y tú darte cuenta que estás haciendo un sonido, estás generando algo agradable a los oídos, si es que es bueno, porque puede ser malo también. Es único, es espectacular. Sí, me imagino que sí. Bueno, quiero también yo, como he estado viendo su vida, su trayectoria, los videos, todo, quiero saber esa experiencia con Maradona. Fue suerte. ¿Cuál fue? Sí, por ejemplo, yo, digamos, Sí. estoy estudiando y digo, wow, yo un Messi, por ejemplo, que me mandan eso. No, lo que pasa es que ha cambiado mucho todo. Antes en los mundiales había más libertad, había más esencia de periodismo puro. Había más jugadores de fútbol que eran jugadores de fútbol y no vedettes, no superestrellas. Entonces, yo siempre digo que yo viví un poco la generación antigua y estoy viviendo la nueva generación, ¿no? Yo fui tal vez el más joven de la generación antigua de periodismo y el más viejo de la nueva. Entonces, Mundial Estados Unidos 94, todos los jugadores hablaban. Ahora no. Ahora vas al Mundial de Brasil y por ahí sale un jugador a hablar y en rueda de prensa. Porque hay más medios también. Ya se comercializó más el fútbol, se lo mercadeó de tal manera que a veces se vuelve imposible hacer una nota y el jugador dice, no va a salir a hablar ahí donde hay 70 periodistas. Prefiero dar una rueda de prensa y contesto 10 preguntas. Entonces, Argentina le había ganado a Grecia. A mí me tocaba cubrir la costa este de Estados Unidos. Me tocaba trabajar en Boston, Washington y Nueva York. Era mi primer mundial y yo manejaba. Yo hablaba inglés, entonces me fui a Boston, Logan College se llamaba, donde entrenaba Argentina. Había una soga, tú te parabas ahí los periodistas y los jugadores entrenaban y decían que 20 minutos antes de entrenamiento los jugadores se acercaban a hablar. Maradona había hecho gol, Maradona estaba feliz, Argentina estaba feliz. Y él se acerca justo y se para frente a mí. Estuve en el lugar indicado en el momento indicado. Así es esto. Muchas veces es así. Hay notas que se consiguen con más gestión, mérito, labor. Yo estuve en el lugar indicado en el momento indicado para entrevistar a un personaje como es Diego Maradona, ¿no? Yo me acuerdo que conversábamos como 4 o 5 preguntas, muy respetuoso, porque hay mucha gente que quiere hacer más preguntas. Ya nos habían dado celular en esa Copa del Mundo. Era ya toda una novedad. Yo llamo a el centro de prensa de TC que estaba en Dallas a decir, tengo una nota con Maradona. No me creían. Decía, ¿estás loco? No. Y me acuerdo claramente que estaban en vivo transmitiendo un partido cuando yo cuento esto, y Alfonso Harp, un gran director, suelta el teléfono, interrumpe la transmisión y grita, esta noche en exclusiva, de Diego a Diego, Maradona habló para Ecuador, Maradona habló para TC. Y me acuerdo claramente que también le hice preguntas basadas en cosas que yo había leído sobre su vida con sus hijas. No me metí de lleno a hablarle de fútbol, me le metí por las hijas, lo ablandé, le gustó y ahí, bueno, conversamos. En el lugar indicado, en el momento indicado, le va a pasar a muchas personas y bien por ellos. Eso hablando con Maradona. Y ahora después con Puyol, esa corta entrevista, ¿qué tal fue? ¿Fue la primera vez? ¿O Mira cómo cambian las cosas. A Puyol lo consigues por un asunto comercial, por un asunto que él tiene que viajar como embajador a cierto lugar, y una marca comercial que es un gran sponsor de él dice, ok, manden periodistas de Paraguay, de Colombia y de Ecuador para en esta región la entrevisten. El periodista de Paraguay no llegó. Se pegó una borrachera la noche anterior y no llegó a la entrevista con Puyol. No sé qué le habrán hecho en su medio, ¿no? El colombiano hizo su nota y yo hice mi nota. Es decir, fue más cómodo y más tranquilo. Pero ahí es cuando te das cuenta que este tipo de gente que ya está recorriendo el mundo, dando notas, están cansadas. Entonces también, no, a mí me encantó. Lo de Puyol es maravilloso porque yo en Sudáfrica traté de entrevistarlo y no aceptó. En competencia normal de hacer notas. Potchefstroom se llamaba la ciudad donde estaban ellos en Sudáfrica. Y él terminó de dar una nota, se acercó donde yo estaba, yo me le lancé a hacer la nota y me hizo cuando le pegué la nota. Y fue chistoso porque yo después cuando logré entrevistarlo, puse las 2 fotos, lo logré 6 años después o 7 años después. Hablar con Puyol, que igual es un personaje súper interesante porque no te contesta diplomáticamente, no te contesta demagógicamente. Tal vez para la marca a la que estaba sí cuida un poco el producto, pero te contesta lo que él piensa. Y a mí me gustan las entrevistas así. A mí me gustan que digan lo que piensan. Debería ser así siempre, sí, es verdad. Bueno, yo también he estado siguiéndolo, como le dije, investigando todo, y se me hizo curioso y dije, tengo que preguntarle. Cuando le dijeron que
cuando Emelec ganó a Liga de Quito en Quito, usted va a hablar de reggaetón, hablando de todo el Ecuador. Y yo digo si se propone otra apuesta con algún Las amigo pierdo o siempre. con alguien, digo, ¿qué tal si Diego Arcos apuesta con él que Barcelona gana Liga de Quito en Quito y vale Cachuyapi al frente de todo el mundo? No, lo que pasa es que en ese momento Liga andaba muy bien y Emelec no andaba bien. Yo dije, no va a ganar Emelec, dije, no va a ganar, si gana bailo, dije, y ganó Emelec. Ahora, el Barcelona no puede ganarle nunca a Liga en su estadio. Si se da una circunstancia en la cual Liga llega muy, pero muy mal, y Barcelona está muy, pero ¿qué pasó hace poco? Sí, Y yo diría, bueno, yo creo que ahora sí gana Barcelona, pero fue más por lo que se dio, por la circunstancia como se dio en ese momento el partido, Liga que enamoró, que gustó tanto, que era maravilloso en ese momento en su casa con un MLE que andaba mal. Y no, MLE no va a ganar, en Quito no se gana. Y creo que con eso entró a Copa Libertadores MLE ese año, ¿no? Ajá. Entonces ese era el debate que teníamos en Camerino en ese entonces. Entonces le dije, no, yo creo que no va a ganar. ¿Qué va a ganar MLE? Dije, ya, si gana hasta bailo aquí reggaetón. Y bueno, tuve que bailar reggaetón porque MLE ganó 2-0 ese partido, si mal no recuerdo, ¿no? Gol de Diego Rojas, si no mal recuerdo. Bueno, Diego, un consejo para todos nosotros, los que estamos atrás de todo esto estudiando. ¿Qué quieren hacer? Es lo primero que les pregunto yo. Yo a todo el mundo le digo, ¿cuál es tu plan? No, que yo quiero esto aquí. No, le digo, eso es un sueño. ¿Cuál es tu plan? Y esto se lo digo yo porque a mí me lo decía un entrenador. Un entrenador me decía a mí, a ver, ¿tú qué quieres? No, yo quiero llegar a jugar acá. Ok, ¿cuál es tu plan? No, yo quiero llegar... ¿Cuál es tu plan? Mi plan es empezar a entrenar tal día, tal hora, luego ir a probarme acá, para ver si lo logro. ¿Cuál es tu plan? Mucha gente viene acá a buscarme a mí para hacer prácticas. Yo le digo, ok, ¿qué me quieres dar? Yo creo que tú aprendas y que yo aprenda. No, yo quiero ser al lado suyo. No. Y así pasa mucha gente por acá, porque yo sí creo mucho en la formación y en la educación. Y yo creo que esta profesión es de mucha responsabilidad. Y yo siempre le digo a todo el mundo que no se metan para hacerse famosos. Porque hay mucha gente que quiere el glamour, la fama, que lo entrevisten en los programas de farándula. No es esa nuestra meta. Nuestra meta es realmente informar responsablemente, crear buenas historias, crear buenos contenidos y tener un plan. Tener un plan. Un consejo porque... ¿Cuál es tu plan? Es decir, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres hacer? No, este es mi sueño. ¿Cuál es tu plan? Como su padre lo dijo una vez, que a usted le había dicho que todo puede dejar menos el ser periodista deportivo. ¿Eso es cierto? Él me decía que yo tenía mucha vocación con el deporte. Él me dijo una vez a mí, tú no eres el que da las noticias deportivas, tú eres el deporte, me decía. Suena bonito, decía yo, no sé, ¿no? Pero, y cuando yo regresé y que no pude conseguir este súper contrato de beisbolista, yo estaba muy amargado. O sea, me costó un par de años sacarme ese clavo de la espalda. Ya lo escribiré en algún momento, porque no sé si, bueno, otra historia. Y me acuerdo que él me decía, pero si no tienes por qué desligarte del deporte, no tienes por qué desligarte del arte que tanto te gusta, sigue haciendo esto, porque yo tenía grandes sueños de millones y decía, no voy a ganar lo mismo en el periodismo, ¿no? Pero sí, esa es la labor de un padre y él fue uno de los que hizo eso de una manera fantástica y creo que a todos cuando les toque hacerlo, ojalá sepan dar esa guía. Yo personalmente a Diego Arcos lo admiro porque piensa no solo en, si yo le pregunto a quién admira, usted va a decir, no puedo mirar a nadie porque es verdad, porque todos tienen talento para lo suyo, yo no sabía a quién escoger y ese es un dicho bastante bueno. Me gusta admirar a gente que, o sea, puedo decirte, me encantaría tocar guitarra como él, o sea, lo veo Eric Clapton y digo, yo quiero tocar guitarra como él. Como García Márquez. O sea, me gustaría tapar como Schmeichel. O sea, Schmeichel es uno de mis ídolos en el arco y Jean-Marie Paf. O sea, me gustaría escribir como García Márquez, me gustaría escribir como Stephen King, las locuras que se le ocurre de historias de miedo. Claro. Sí, yo puedo admirar a 10.000 personas. Yo puedo admirar a 10.000 personas. No voy a decir envidiar, o sea, quisiera tener algo de ellos. A veces me pongo a leer algunas novelas y no quiero escribir más. Digo, es que me da vergüenza hacer un texto para un reportaje. Después de que leí esto, el otro día vi unos reportajes de John Sistiaga, les recomiendo que lo sigan, que es un periodista y documentalista español. Y cuando uno hace audiovisuales, yo siempre digo, la palabra audiovisual por algo tiene audio primero. Yo soy temático cuando ustedes están grabando. Audiovisual, primero audio. Después, el audio es importantísimo. Y John Sistiaga hace unos trabajos en los cuales tiene unos textos que están cargados de talento, de virtud, de capacidad. Entonces, síganlo a John Sistiaga en sus trabajos periodísticos. Y ahí hay un ejemplo de alguien que yo tengo como un ídolo para hacer tu trabajo periodístico, que a mí me gusta
hacer todo tipo de trabajos periodísticos, y lo estoy haciendo ahora. Hace poco gané, bueno, fue un corto reconocido de una discoteca que hubo aquí en Guayaquil que se llamaba Infinity. Estoy trabajando en uno de Olón, que es una zona al lado de Montañita, que es donde yo pasé mucho tiempo de mi infancia. Estoy trabajando hace 12 años en un documental de las yolas de la regata Guayaquil-Pozora. En fin, son cosas que a mí me gustan mucho y quisiera poder tener la capacidad de hacerlos como otros trabajos que he visto. Diego, ha sido todo lo que usted me ha dicho, pues ha sido, espero que me sirva a mí y a todos mis compañeros que van a ver esto también. Y no solo a nosotros, sino que a todos los que buscan este sueño, que también... ¿Ustedes hicieron esta entrevista con la forma audiovisual correcta? No. Espero que les sirva. Sí, eso es verdad. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta entrevista. No, encantado, cuando quieran, a las órdenes. Y bueno,